Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando que si quiere ser buen jinete ha de salir rebenqueando. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Este sábado 11 de enero continuamos los festejos en el mes aniversario de Pista Rincón Criollo. Presentamos otro sensacional bailantazo con 5 bandas en vivo. Siga con toda la cumbia chaqueña, Los Secuaces. Así. Los del Monte. Arriba, arriba. Los Pinchos de la Cumbia. Oh. El Matador y Salsa Mami. Y te hago mía. Y viene a festejar su cumpleaños a Rincón Criollo y a Cambacita de la Cumbia con un show imperdible. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo, sábado 11 de enero. La fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Por los caminos del chamamé, LT25 Radio Guaraní, de 18 a 21 horas.
Duarte, este súper enganchado de Espuelas de Plata para todos, saludando a todos los amigos, el cariño especial a todas las barras chamameceras. ¡Vamos! Al varón de estampa gaucha, símbolo de patria y tradición, va este mi humilde homenaje con guitarras y acordeón. casa me detuve a contemplar la humilde torcaza que entonaba su cantar. Mientras la observaba nació en mí la inspiración, ella me dictaba esta mi humilde canción. Su canto es arrullador, que reflejó mi dulce hogar, donde reina la torcaza de mi amor. Me siento yo un ser feliz porque encontré, gracias a Dios, la torcaza que me arrulla con fervor. La correntinita que alivió mi gran dolor, la hermosa vainita que hace mi rancho un primor. Las horas se pasan canturreando el guaraní, la humilde torcaza de mi lindo Tarahui. Su canto es arrullador, me reflejó
mi dulce hogar, donde reina la torcaza de mi amor. Me siento yo un ser feliz porque encontré, gracias a Dios, la torcaza que me arrulla con fervor. Carnaval en Santiago, Brea Pozo deslumbra. Pototo y Barra nos anuncia el comienzo de un tiempo feliz. Con estallido de cohetes y sonar de acordeones, han de vibrar corazones que en Zapucay se harán sentir. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 8108 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774 636354 o al 3774 430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2.
Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salari, colocación, reparación de silenciadores, fabricación de tramo de escape, limpieza de catalizador tapado, cambio de juntas múltiple, todo tipo de reparación de múltiples, adaptaciones a cualquier tipo de escapes de cualquier línea de vehículo, atendido por sus propios dueños, ubicados en Barrio 53 Vivienda, calle 2, Casa 23. Horario de atención de lunes a jueves de 8 horas a 13 horas y de 15:30 a 21 horas. Los días viernes y sábados a partir de 8 horas de corridos hasta las 20:30. Pedí tu presupuesto o turno al 3774 44 15 16. Escapes Alari, tu mejor solución al mejor precio y al instante. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle El Maestro, barrio Centenario, Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos, realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el Centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al Centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. AG Producciones. Arrancamos a patear, mis amigos. Comenzamos a patear. Ramoncito Merlo y su conjunto para los amigos. Arriba sus corazones, amigos. ¡Viva! A prenderse. ¡Viva! ¡Mira que! Arriba Concepción Corrientes se presente. ¡Uy, no va! Ramoncito Merlo con los amigos zapatadores. A lucirse. Bueno que comenzamos a engancharnos. Corazón, arriba. Gentecito, vamos a bateo. ¡Viva! Suena que suenan los tacos y la suena, los tacos y la suena. A nuestro amigo Ramón Recalde, vamos. Y su compañera Isabel.
Hola, buenas tardes mis amigos, un placer enorme de estar junto a todos ustedes en esta tarde espectacular, este sábado, en el segundo programa que tenemos después, por supuesto, en este 2025. Un placer enorme de estar junto a todos ustedes acá en la LT25, en la 970, una nueva propuesta del dial, por supuesto, acá por LT25, por calle San Martín, en Curuzucuatía, la City Curuzucuateña. En la operación técnica le tenemos al amigo Marquito, ¡Baiba! ¿Tu Mario? Vaya a acostarse. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo estás, Marquito? Qué placer saludarte, chamigo. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste la semana? Vamos todavía. Contento de estar junto a todos ustedes, mis queridos amigos, con una nueva propuesta por los caminos del chamamé. Mientras estamos esperando acá al amigo, mi compañerito Toñito Duarte, que está todavía está en el baño, está con un reverendo colitis incontrolable. Hasta mañana, Buenos Aires. Sin sonarle la presilla. Estoy contento de estar, queridos amigos, un placer enorme de estar a nuestras casas comerciales, saludarle a cada uno de ellos. Gracias por estar siempre, por apuntalar nuestro querido y amado programa por los caminos del chamamé. También ya le estamos dando las novedades que, si Dios quiere, se viene para el 9 de febrero. Vamos a festejar los 54 años de esta radio, nuestra radio guaraní, la radio de ustedes, queridos amigos. Si Dios quiere, vamos con un encuentro guaraní, el primer encuentro guaraní del año, festejando, por supuesto, el cumpleaños número 54 de nuestra LT25 970 del dial, por supuesto. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Vamos todavía, más vale que vamos. Vamos por los 54 años de la existencia de LT25, la 970 de dial. Gracias al gerente de la radio, a Daniel Héctor Carabajal. Che. Y yo creo que el amigo Toñito Duarte en cualquier momento baja el helicóptero ahí en la cancha Huracán, va a bajar Marcos. Miren quién llegó. Miren quién llegó. ¿Tu Mario? Gracias, vaya a acostarse. A nuestras casas comerciales, saludar a cada una de ellas en este 2025, que sea un año mejor, un año con mucho trabajo, con salud, con pujanza, con felicidad para todos, y que sea un año próspero para todos nuestros queridos oyentes, nuestras queridas casas comerciales, que cada uno de ellos la que apuntaran nuestro querido y amado programa, como les decía. Saludarle a cada una de las estancias, a los parajes vecinos, a la gente de las colonias, de los puestos, por supuesto, donde nos están escuchando a través del aire, y también, por supuesto, los que nos escuchan a través del internet, a través de esta maquinita que habla con Dios, como siempre decimos nosotros. Mira. Siempre he tenido más de una mujer. Quiero que sepan que soy cada vez. Así comenzamos. Por los caminos del chamamé, escuchá. No tengo rancho ni querencia alguna. Quiero trabajo. En cualquier parte me sé divertir. Oigan, amigo, vamos todavía. le doy mi consejo. Cuiden el viejo y sepan. Está llegando mi compañerito, el Toñito Duarte, está llegando con un olor a nauseabundo. Muchas promesas de amor recibí. Vamos todavía. Por los caminos de esta, por supuesto, en este sábado espectacular también, donde tenemos novedades esta tarde, esta noche vamos a estar, si Dios quiere, junto a los del Monte. Vamos a estar con los Menchos de la Cumbia y, por supuesto, muchos grupos que van a pasar por el escenario de la pista Rincón Criollo, la pista de Jorge Muñoz, la pista de los éxitos, la pista de siempre, donde esta pista ha cumplido
sus 40 años de existencia, por supuesto. Y vamos a seguir festejando Gracias a todo. todos. ¡Vamos todavía! Agradecimiento totalmente a todo este público, a la gente que nos supe y toda la zona. Sí, señora, así va a ser pista Rincón Criollo esta noche. Un saludo para Techa, para Hernán, para todo, para toda la gente de Rincón Criollo. Muchísimas gracias por la atención espectacular que tuvo en el festejo de los 40 años donde estuvimos compartiendo un gran asado, por supuesto a través de la mano de Jorgito Muñoz y toda la pista Rincón Criollo, toda la empresa. Muchas gracias por esa atención magnífica. Gracias a todos los colegas, gracias al amigo Pelusa Cantera, Julián Molina, a Tío Beto, a Sonido Luba, a la gente de Salsa Mami que estuvimos compartiendo ese número 40 años de existencia de la pista Rincón Criollo. ¡Vamos todavía! Como dicen los capos del chamamé, dice. Es la historia que voy a contarle, pero de chiquito guachito me crié. Me cuidó mi abuela hasta grandecito y después de grande me quedé como Toño. Mi mamá estaba grande embarazada, esperando el día que naciera yo. Justo ese día papá llevar. Tenía una flojera que ni él aguantaba, no. Un saludo para Juanita, que está escuchando la estancia La Blanqueada. Vamos, Juanita, todavía. Un saludo grande y todavía no llega el cordero para acá, che. Bueno, voy a entrar a saludar a mi compañerito que está por arreglar sus papeles todavía. No, está bien. Muy bien. ¿Cómo está mi querido amigo, el amigo Toñito, che? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Toñito. Buenas tardes. ¿Cómo está, operador? Impresionante lo que me judea, voy a decir. Le avisé, operador, que llegaba un poquito más tarde, vio que estaba con unas contracciones, vio. Sí, está bien. Era sabido. Rompió bolsa por camino. Comí carne de ciervo, vio. Un poco como seco, che, porque vio en el... No salió tan... ¿No salió? No. Capaz le faltaba que le encaje la guampa. Tengo respeto. Así no, nene. Para que se estire. Sí. Por las noches. ¿Cómo estamos la gente? ¿Cómo está, Gustavito Sotelo? Todo bien, Toñito, todo bien, todo tranqui. Che, me fui hasta parada. Cuña, ¿sabes a quién le he visto? Dígame. Le mandó mucho saludo al Armadillo. ¿Cómo anda, che? Ahí está. Usted sabe que me está insultando en la calle, me está insultando. El otro día he visto, yo casé un armadillo, ¿vio? ¿Cómo se le parece? Se acuerda, sí, esa noche que estábamos cenando. Sí, pues. Che, un saludo grande para el cumpleañero don José Luis Chulengo Martín, que ayer tuvo de cumpleaños, su florido 70 años. Muy contento, estamos en unión de la familia, en unión de... Un saludo para Manucho también, che. ¿Está durmiendo ahora, José Luis? ¿Está durmiendo? Sí, no, fíjate, era las 4 de la mañana y él andaba caminando. Yo no sé si no andaba caminando dormido, Sonámbulo. Medio tata, uno mateo. Che, saludos, gracias para Gloria, para toda la familia, a Lidia también, a Lidia Cornaló también, que estuvimos compartiendo la noche espectacular, donde estaba el asado espectacular. Sí. Che, vamos, Lidia, todavía. Le vamos a traer nueva. Le queremos traer a Lidia Cornaló, le queremos traer. Vamos a pedir al gerente, por favor, que le incorpore a Lidia acá en la LT25, Querido gerente LT25. Por favor. Si no le damos quemar el calzoncillo, el que está ahí en el... De mi mayor consideración, pedimos, mediante Todopoderoso, que vuelva a Lidia Cornaló. Exactamente. O sea, nosotros le queremos. Sí, nosotros. Yo también, yo le amo. ¿Cómo estás? Ya le conseguí al... ¿Cómo estás? Hola. Sí, Lidia está linda, che. No bailé anoche con ella porque... ¿Por qué no bailó usted? Y no, porque que toca nunca baila, ¿vio? Claro. La gran puta es el... ¿Y si Joaquín casi rompió toda la corriente de tanto que tocaba fuerte? Joaquín casi rompió toda la corriente de tanto que tocaba fuerte.
Joaquín, no sé cómo amaneció, che. Aparentemente bien, no podía encontrar para la ropa de él todavía, pero... Ahí tenemos gente. Sotelo, lo busca. Sí. Ahí voy. Si es plata, por favor, tráigala. Así, queridos amigos, ¿cómo están las distintas casas comerciales, los queridos patrocinantes, todos los oyentes, distintos barrios de Curuzú, Cuatiá, distintas localidades vecinas, parajes, estancias y todos aquellos lugares donde llegue la LT25 Radio Guaraní. Firme recluta, soy Duarte, ¡Eso! Tenemos fiesta también y también le vamos recordando lo que se viene para el Día de la Mujer, el 8 de marzo en Cazadores Correntino. La fiesta que se está programando, que se está organizando a poquito el amigo Tomás Álvarez, la coordinación, José Alegre, la doma de 60 días que ya están probando los potros para dicha fecha, Así que se tienen que ir comunicando con el amigo Tomasito Álvarez para más información, para ir anotándose para este maravilloso evento el día 8 de marzo, Cazadores Correntino. Más adelante, más información. Nadie conoce padre de la patria. También estamos agradeciendo al amigo Tomás Álvarez por la invitación que nos hizo llegar para el día 8 de enero, donde estuvimos también compartiendo chamamé ahí en el gauchito y la entrada ahí, compartiendo con toda la fe como siempre, como cada año, así que gracias, Tomasito. Mañanita me voy caminando y alegre cantando, llego a mi chacra, pego unos gritos, pienso en mi amada, agarro la asada y comienzo a carpir, ya la veo venir con el desayuno, mientras yo la apuno con una mirada, llega perfumada y me da unos besos que no tienen precio, son caros de más. Hay de todo en mi chacra, nada falta para el puchero, pollo, vacas y ternero, Enrique sin existir. Los domingos al salir agarro la escopeta, me voy con mi perro a cazar en el monte. Yo no tengo encierro, vivo como quiero y me siento feliz. Para los amigos de Estancia La Lisa, para Juanchi López que está de guardiero. Yo siembro maíz, sandía y zapallo, y como me hallo al verlo brotar, para Sosa. Tendré mucha plata para mi guayaca, qué felicidad. También suelo armar trampa en los esteros, en los entreveros, en los matorrales. Y si es que salen mis planes trazados, caer un venado o un carpincho, ay güey. Hay de todo en mi chacra. Chaque. Pollo, vacas y ternero. ¿Qué tiene favor que usted en su chacra? Los domingos al salir no hay plata. Mi perro a cazar en el monte, yo no tengo encierro, vivo como quiero y me siento feliz. La música quedando en vivo por los caminos del chamamé. Estamos saliendo a través de YouTube, ¿no? Sí, tenemos el canal de streaming de internet, YouTube, ahí estamos saliendo La Guaraní, Radio Guaraní, en vivo para todos los amigos también. Nos puede escuchar a través del www.lt25.com.ar, seguir la transmisión en vivo de la radio en cualquier dispositivo móvil, computadora, smart, tablet, de donde quiera que estés, de cualquier territorio nacional e internacional. Para los amigos de Carpintería Charlie, que están haciendo todo el cercado ya en la estancia San Francisco. Están trabajando los muchachos ahí. Para el paisano Horacio Leiva también. 639-657, estamos en vivo. En las bailantas camperas, orgullo del litoral. Oquis. Se escuchan los zapucay en medio de la polvadera. El chaque, chasquear de las escuelas que van marcando el compás. Cuando empiezas a patear, todita mi gente fuera.
para campo abierto no es cosa para chambón. Tienes que ser muy vaquiano con el caballo y la mano que no te gane el tirón. Por eso nunca te olvides de este consejo, cuñao. En la vida y con el lazo, para aguantar el cimbronazo, hay que estar bien enorquetado. Lazo de amistad para Abelardo Moreira de los Pagos de Galarza y préndale ala nomás, compita. En mi vida de bohemio anduve por muchos lados y gratos recuerdos guardo de los pagos mercedeños. Fui domador y tropero allá en la casualidad. Itapucú me vio pasar, pero fue en Estación Solari, donde oqué fue Chechibahari, una linda mitacuña. Quiero saber si está mi amigo Sotelo. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé. Este sábado 11 de enero continuamos los festejos en el mes aniversario de Pista Rincón Criollo. Te presentamos otro sensacional bailantazo con 5 bandas en vivo. Siga con toda la cumbia chaqueña, Los Secuaces. Los del Monte. Arriba, arriba. Los Pinchos de la Cumbia. El Matador y Salsa Mami. Y te hago mía. Y viene a festejar su cumpleaños a Rincón Criollo y a Cambacita de la Cumbia con un show imperdible. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo, sábado 11 de enero. La fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión.
Ya abrió sus puertas en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774-490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito. Y te aseguro, tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774-43-52-87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales, en autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Ferreira Automotores, venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 448187. Ferreira Automotores, su confianza es nuestro compromiso. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros,
correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez, Repuestos RO y Taller Adonai. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Y así seguimos con este programa radial por los caminos del chamamé. Cuando tenemos una invitación de acá de la parte de la gente, esta es la familia Alonso Miño, de gente acá del Sarandí, y dice: se invita a promoceros y devotos de San Antonio María para el día viernes 17 de enero en el domicilio de familia Alonso Miño, paraje Sarandí. Se invita a la misa a partir de las 19:30 horas, luego rezo del Santo Rosario junto a todos los invitados. Invita y coordina Martín Miño. Así que quedan todos invitados para el próximo viernes 17 de enero en el paraje Sarandí, la casa de la familia Alonso, a partir de las 19:30, el día de San Antonio María. Quedan todos invitados, rezo del Santo Rosario, sí, señor, junto a todos los invitados. Así que quedan todos invitados a la gran misa, a esta coordinación que está organizando el amigo Martín Miño, che. Vamos, Martíncho. San Antonio María. Hay un San Antonio, viste, que pedirle que te mande novio, ¿viste? San Antonio. No, ¿novio para qué? ¿Usted quiere un novio? No, novio. Ah, no. ¿Pero es así o no? Así dice pedir a San Antonio. Así que a la gente... ¿Le conseguimos novio para el operador o no? A todos los devotos de San Antonio María, el viernes 17, casa de familia Alonso Miño, como siempre, paraje Sarandí. A partir de las 19:30 horas, la misa, después el rezo del Santo Rosario, por supuesto, esa hora por el gran calor que hace. Así que los invita a todos los promeceros, fieles devotos de San Antonio María, por supuesto. Si por ahí alguno quiere llevar una galletita, algún bocho para compartir. Para compartir unos mates dulces, unos mates, unos pan dulces que sobró en la fiesta, ¿viste? Sí, pueden llevar para compartir, Acá ya el budín y la sidra no. Acá el budín y la sidra ya se perdió todo ya de acá. A ver, atención, Héctor Daniel Carabajal. Mucho más todavía. Desde Radio Guaraní le estamos informando que para el programa Por los Caminos del Chamamé no quedó ni una sidra ni un pan dulce. Atención. O sea, en una palabra le hicieron pelota a su pan dulce. Hay que mirar, no sé si no el calzoncillo él nos llevaron también, porque acá se pierde lo que hay, se pierde. No, vamos a mirar a ver si está todavía el... Bueno, aunque no es canalla muy cualquiera tan ese. No. Es que le estamos en carata así como zorro a la... Y esta noche en Pista Rincón Criollo se viene la presencia de los secuaces. Para bailar y bailar también se viene la presencia de los del monte. Ahí quedó enganchado por la reja de la cosa y le encajaron un seco. Se terminó con el elástico él. Hasta mañana el elástico al calzoncillo. Esa es la parte donde está la frenada. Pero claro. Escucha, a ver cómo le se quedaron. Hasta mañana, Héctor Daniel Carabajal, un calzoncillo menos para el 2025. Pero amigo, ahí en los videos que está de cumpleaños. ¿Cómo la Pita Rincón Criollo? ¿Quién se vienen los secuaces? Los secuaces, papá. ¿Qué es un grupo chamamecero? No, grupo de cumbia. ¿Grupo de cumbia? ¿De dónde son? De cumbia chaqueña. ¿Quiénes son? Se viene la cambacita de la cumbia. Sí, señor, la cambacita de la cumbia que viene de Corrientes. Viene a festejar su cumpleaños, Creo que cumple 72 por ahí. Y por ahí. 72 por 2 son como... 144. 60 más 60 son 130, clarita la cuenta. Clarita la cuenta. No, ni más ni menos. Para la Cambacita, que viene a festejar su cumple en la Pita Rincón Criollo, donde seguimos con los festejos, Seguimos con los festejos de los 40 años de la Pita Rincón Criollo. Un saludo a Jorgito Muñoz y toda la familia Doña Techa, para todos. Esta noche le vamos a comer una docena empanada por lo menos en la Techa. Obviamente. Sí, obviamente. Los del monte, los menchos de la cumbia.
La Cambacita, la cumbia de Corriente Capital. Y se vienen los secuaces también, por supuesto. Salsa mami. Salsa mami. Salsa ya vive ahí nomás, ya viste. Sí, por supuesto. Sonido a cargo de Sonidos Lua, che. Soy calavera, me gusta ser Estamos invitando a todos, combi gratis, por supuesto. La combi gratis. La combi. Sí, señor. Viste, Rincón Criollo esta noche. A partir de las 20 horas. Por supuesto. A las 21 horas. A partir de las 20 horas. Para que me sé divertir. Mañana, por supuesto, ahí nomás pegadito nos vamos a toda Villa del Sol. En el pellejo. Para disfrutar del espacio amplio. Espacio verde. También, por supuesto, tenemos 3 piletas. Una para niños, 2 para mayores. Para tu mejor comodidad. Entradas populares. Y ingreso gratis a todos los empleados de comercio. Ingreso totalmente gratuito presentando carnet. Consultar por promo. Comunicarte al 3774-639657 para más info. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Taller, el taponazo que entra al auto entero y sale los pedazos. Al amigo Daniel Mendieta, che, taller el taponazo también, por supuesto, te hacemos auxilio al campo, te traemos, arreglamos tu vehículo diésel, nastero, por supuesto, te reparamos, ¿cómo es? El repuesto en general, por supuesto, o sea, taller en general, de una rueda, ¿ahí cómo hace? Mira, marchó y todo, Vamos nomás, Daniel Mendieta, viejo. Parece como como el camión de Marco, ¿viste? No, olvidá. Reparación en general, por supuesto, Te hacemos cambio de aceite, filtro, Te cambiamos el gasoil, el combustible, te sacamos y no te ponemos más nada. Para transporte la luz del amigo de Marco también. Cargas generales. Transporte de Hacienda, transporte de... Transporte en general, en mudanza, fletes. Carga de granos, fletes en general, porque también el acoplado que tiene cerrado. Che, qué lindo acoplado que tiene. Transporte de la luz, Claro que carga de granos generales sería, ¿no? Sí, señor, carga en generales, sí, porque puede cargar hasta granel, porque claro, exactamente, ahí está. Es caja cerrada, ¿viste? Ahí está, ahí está. Sí. Así que también tenemos transporte el carapé también, por supuesto, Le comentamos también que solamente la M anda, ¿no? FM no está saliendo. FM no. Preguntaban la gente, che, la semana pasada nos preguntaban que no podían encontrar la FM. ¿Y para qué? Mucha gente acá en Curuzucuatía escuchan la FM, no la AM. O sea, a nosotros en nuestro programa nos escuchan por lo menos, ¿viste? Por FM. Sí, señor, sí, ¿Y para señor, qué? sí, señor. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Un saludo grande para el nene Luque, che, para la nena, que no sé cómo andará porque hace rato que no ando yendo para la casa de la nena ni el nene Luque, che, un saludo para Néstor, para mi tocayo. No, todavía la nena no. Así no, feo, más ya. No, todavía no. Ojalá que no, la nena no. Che, así que un saludo para ella, que se recupere pronto esa viejita, para echarle a la mierda ya. No. Che, pronta recuperación a ella que se había tenido un trompezón. Bueno, ¿cómo? Trompezón no porque cachó el portón viejo por ella. La pialol camino, che, y se le jodió un poco la cadera, che, pero bueno, pronta recuperación para la nena Lidia y para Luque. También un saludo grande para el nene Luque, che. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está doña Teresa Mbaepan de Carú? Tranquilo, te cuadres, ya puina el programa. Bueno, mi motivo es para saludar a todos, a la querida audiencia de LT25 Radio Guaraní. Sí. A mi hijo Antonio, que ya está en su puesto de trabajo, para mi hijo Balbino, que está viajando, Ajá. para Mendoza, para Oranga. Sí. Para la familia Fontana, para Licho, Mónica, Mario, María y Torrochito. Ajá. También para Palito, su señora. Sí. También para el chino, para la coca, para la... Se corta, che. Sí. Te ha medio mal la señal. Para ¿Por qué hablas así? Sí. Para todos en general.
para Lucas, que piensa y poco, piensa estar acá en Colita, no estará para Buenos Aires. Ajá. Para Rosa, para todo, conocía ya la provincia de Buenos Aires que tengo. Sí. Y también para Pichi Medina y su mamá, que me estaban reclamando el saludo y que le saludé el sábado. Claro, le estuvo saludando, sí. Al que no le saludó a Marquito. Marquito en este momento está ahí. Ay, Marquito, muchos saludos para él. Y para mi amiga Lidia, que se recupere pronto, para toda la familia. Sí. Así que, bueno, Sotelo, ahora capaz esta noche nos vamos para allá, porque sé que están ustedes capaz, y si arranca, nos vamos. ¿Arranca o no arranca? Pero vengan, che. Celito y Tony ahí, para todo, Gracias. Para Santito Purimá, mi respeto a él, muchas gracias por el saludo que me saludó ese día. ¿Vio? Para Chapichatear no te quiere hacer, pues. fui para allá, pero no lo puedo llegar, no sé en qué, cómo tengo que llegarle. Pasamos por ahí, por donde ella vive, pero no le puedo ubicar. ¿A quién? A Zulmita, al Panita al fondo. Ah, el Palmita al fondo. Ah, Zumba. El Caliente también puede curimar por ella, Dan, igual que por la María. Caliente por la María, ¿ya tiene el marido? Si tiene crédito, va a contestarle por la bonita, ¿viste? No, si el que envía Santo otro se avisa seco también. No sé si será seco, ¿viste? Porque no sé, por el bolsillito de langa no está roto y cae. Silva es seco. Pero si ese sí que lanta polvadera es seco. Así es. Sí. Para Janita Correa, también familia, Ajá. Para Paulina y para todo en general, Sotelito, para mis conocidos. Sí. Y para mi yerno Ismael, que está allá en el puesto del silencio. ¿Eso está escuchando, papá? Sí, tiene que estar escuchando. Tiene que estar escuchando el programa, seguramente. Ya está escuchando, sí, porque ¿quién va a le saludar a la María, pues? Escucha, ya. Escucha cómo está en el silencio él, escucha. Oh. No. Se ríe. Y deja de llamarme. Bueno, Sotelito, pásame por qué tema, todos son lindos. Mirá, un llámame lindo. Chaque, está escuchando a tu marido ahí. Cortó la amiga Teresa, che. Cortó la amiga Teresa, che. 639657 474550. Vía de comunicación. Ya no está el tiempo como para macanear. Y que recuerde aquel baile que cayó contra el sol y de revés. Hace 3 años atrás, ¿saben quién nos dejaba? Sí. Un día como hoy, el señor Luis Cabrera, che. ¿Ayer fue el cabaño? Hoy, un 11 de enero de 3 años atrás. Hace 3 años, che, que ya Luis Cabrera partió para donde no se vuelve, che, amigo, un gran músico, donde el chamamé también se puso de luto, porque hace 3 años que partió Luis Cabrera. Sí, señor. Che, así que para Juanita, Juanita digo Ramonita. Exactamente. Su esposa, Ramonita, ¿no? Un saludo grande para ella, que seguramente como nos escucha todos los sábados el programa, Exactamente. Capaz que por ahí busca operador el pájaro negro por Rubén Víctor Rodríguez, le vamos a dedicar para el cumpleañero de anoche. Claro, ¿viste? Y para Horacio Riquelme también, por supuesto, con mucho cariño. También va dedicado para... ¿Cómo es? Para Manucho. Para vos, Manucho, con mucho cariño también va dedicado de parte, escuchá, de la formación de Rubén Víctor Rodríguez. Y dice así de esta manera, escuchá. Para los paraguayos fuera también, escuchá. Eso. Pórtate bien. Escuchá. Cuando llegué al mundo mi mamá me regaló un pajarito negro. Para Ramón Sosa de la Lisa. Igualito al que tiene mi papá. Eso. Parecido al que tiene mi abuelo. Don Chávez. El pájaro de mi chulengo. abuelo. Chaque. Suele mi abuela contar. No, así no. Cantaba todas las noches. Y ahora ya no. Y ahora ya no canta. Ahí va.
Un saludo para Juan Víctor Rodríguez, que debe estar escuchando el programa. Dentro de un rato tenemos la visita, visita espectacular que vamos a tener de este grande del chamamé también, don Antonio Taibo, y por supuesto, propietario, acordeonista, el director de los mensajeros del chamamé también que va a estar, ¿eh? Quisiera estar contigo. Pero yo no. No, así no. El pájaro. Mi mamá está muy enojada. ¡Eso! Por lo que hace mi papá. Eduardo Alfonso. En cualquier jaula que encuentra. Chaque. Pone su pájaro a cantar. Cualquier lado. Y cuando llega la noche. ¡Para vos, Manucho! Y ella lo quiere escuchar. No se escucha. Se encuentra muy desganado. ¿Qué tiene? Con falta de voluntad. ¡Eso! Pórtese bien. Para Lino Aguirre, che, que está escuchando el programa también. Voló el pájaro del rato. Otro que tiene el pájaro desplumado. Ya es espantapájaro, ya ese. Por los caminos del chamamé. Para todos los que tienen la pancita tipo pájaro. ¡Esa! Para Polaco de Monte, vamos. Tras la pileta. Ay. Con el mío no hay problema. Chaque. Él canta en cualquier lugar. En la sombra. Y a la hora que le pida. A la noche. Pone su peque a cantar. Y si lo pide mi novia. Hace con gran frenesí. ¡Claro que sí! Y si lo encuentro muy solo, lo hago cantar para mí. Y si lo encuentro muy solo, Cantó solo. lo hago ¡Hasta mañana! Es que me siento solo. No, Quiero estar seguí. con vos. Yo no, con vos, vaya a acostarse. Vaya a trabajar. Ese tema le dedicado especialmente para el hombre que chocó el burro. Producciones. Bueno, buenas tardes. Venía yo tranquilo, se cruzó ahí el burro viejo conmigo ahí y casi le hice volar para allá. Para Damaso Martínez, que le atropelló al contrario. ¡Guau! Le descubrió. Mirá, a ver. Levantale, operador, levantale. Para Daniel González y su esposa doña Vicenta, que me deben el cordero hasta ahora y no puede llegar. Nadie, don Daniel González. Oh. Para Licho y Mónica, que están saludando a doña Teresa por acá. Un saludo grande, che, escuchando también a esta gente. Licho, Fontana y Mónica. Para la familia Barrientos. Mirá, mi suegro Ramoncito Merlo. Ramoncito Merlo, tu suegro, sí. ¿Tu Mario? Para el amigo Jesús Benítez, no sé si se abichotó que nos mandamos mensaje. Jesús Benítez, que casó un tatú que tenía 16 kilos 700 gramos. Ya pusiste, gente, va. Escucha. A ver, ¿quién nos está escuchando en la tarde por acá? 639657. Hola, amigo, pasemos un tema para toda mi familia. Para mi amiga Teresita Cardoso y su hija María, le dedica a la amiga Esther de Curuzú Paso. Otra María Esther. La amiga Esther Jiménez, che. La mamacita del capataz de San Agustín. Sí, pues yo le digo Esther Jiménez, pero creo que es otro apellido ella. Otro apellido ella, sí. Esther Gómez, ¿qué? Esther Gómez parece que es. Ella. A mí que sí. ¿Cómo es su apellido, Esther? La mamacita del chico don Omar Jiménez. Sí, pues nadie, el chico hermoso. Nadie, no más tiene, sí. Hermoso nene. Y para su señora, doña Graciela. Doña Ukelele. Doña Ukelele. Sí. Bueno, le comentamos también a la gente. Ella es la sancochera de San Agustín. Esto es un aviso laboral, Sotelo. Esto es un aviso laboral, propuesta laboral. Sí. Que como yo le voy a publicitar, usted vio que usted, no, o sea, después de como miércoles le cobro yo. No, a mí no me da.
Sí. Oye, a toda la gente que quiere trabajar con la paja. Sí. Acá está el pajero número 1. Sí, señor. Al lado mío está. Claro. Aquel que quiera techar un techo de paja, acá está Gustavito Sotelo. Le hace todo su trabajo, le corta la paja, le techa el techo y queda la paja espectacular. Así que ya saben todo. Le pongo la paja en forma mirando para abajo, la paja para arriba. Exactamente. ¿Y sabes qué? ¿Cómo que se llama ese? El tatupiré. Tatupiré se llama. La que hace para los quinchos, el tatupiré. ¿Y cuál es la cola de pato? Y bueno, y eso es lo que lleva la cola de pato a la vuelta, lo que lleva el galpón en las esquinas, la cola de pato. Cuando el galpón le hace el cola de pato allá atrás, y después los cola de pato que lleva allá donde hace la unión del techo normal. Sí, entiendo. Y ahí lleva los cola de pato, ¿veo? Yo soy pajero profesional. Sí, pues usted anda bien, pues eso. Allá en San Agustín de Roteta dicen Y eso que yo no corté la paja, ¿No cortó usted? No, cuando me fui encontré don Charlie Cardoso, me dijo, hay 200 mazos, me dijo. Sirvió 60 porque los otros estaban todos picados. Fue que raro él, no me dijo. Qué raro, Charlie. Mira. Así que a toda la gente que por ahí tenga que hacer algún quinchito para estos ideales, estas épocas del año por ahí. Ahí está el amigo Gustavito Sotelo, le hace todo su tipo de trabajo. Y hoy por hoy pasa a ser un trabajo artesanal porque está viendo poco lo que... Trabajo artesanal porque vio que nadie trabaja con la paja. Está quedando poco pajero. Claro. Porque son el cortador de paja, el que trabaja con la paja, ¿Cómo? Pajero. Pero es una planta. Le tenemos que preguntar a Don Becker, porque Don Becker en un tiempo también hacía su trabajo. Y él anda muy bien. Él andaba muy bien también. Buen pajero, exactamente. Juan Sí, bueno. Donde cruzan los ganados, arriba de mi sepultura, pónganme un letrero colorado. Escucha. Para que digan algún andante. Ahí había muerto. Aquí había muerto este desgraciado. Raúl Ávalo moría ahí. Los mensajeros del chamamé, don Antonio Taibo y su conjunto. Por ahí anda. Sí, señor. Ahí está sentado, no quiere pasar para este lado porque no trajo nada para picar, pues no trajo nada para comer. Yo le dije que si no trae para comer, ¿está bien, Antonio? Si no trae para comer el chorizo, el salamín, el queso, que no pase para el estudio grande acá. Porque así va a ser que no el operador, no mañana, pues. Exactamente. No, van a estar con los héroes de Malvinas, en el Festival de Corrientes, don Antonio Taibo, o sea, de Malvinas, Taibo, los héroes de Malvinas, sí. No va a estar con los mensajeros del chamamé. De la cual yo digo que en cualquier momento se le van a enojar estos muchachos. ¿Cómo es el mayordomo es Rincón del Quiñatí? ¿Cómo es el mayordomo el Rincón del Quiñatí? ¿No le conoce usted? No. ¿Cómo no va a saber quién es el mayordomo del Rincón del Quiñatí? De la firma. ¿Un Araujo? Y claro, usted no sabe leer por la puerta de la camioneta, ¿cómo dice? No, yo nunca miro la camioneta ajena. No, dice Rincón del Quiñatí, dice la... No. La firma, porque no conozco. Él trabaja, pues. Por eso que nosotros no le encontramos nunca. Pues. Las veces que le veo le vendo hacia más o menos 170 la camioneta ajeno. Y sí, porque ajeno, pues entonces el rompetón no le importa, pues. Tenemos llamada, che. ¡Hola! Doña Paulina, no me vayas ayer. Y él nomás si no nos busca, hoy estamos bien. Pero la pucha, bueno, yo si le busco estoy lejos, a mí no me van a hacer nada porque lejos de Maco estoy. Doña Paulina. Pero bien de más, y acá estamos haciendo el programa. Me alegro que estén todos bien. Mi llamada es para saludarle al interventor de Cazadores Correntinos, Dante Romero, que ayer cumplió un año más de vida. Gracias por la invitación. Una felicidad, Paulina y Ireneo José Coronel y Marilín, para él especial, para un buen chamamé, dedíquenle. Y también pero para usted nomás sabe que que se está preparando para la fiesta del Cordero esta noche, zapatea lindito, corriente. Usted nomás sabe que le vamos a dedicar un chamamé al interventor, si no nos invitó para el cumpleaños, pero... No. Ay, está que le vamos a dedicar un chamamé. Qué flojo, che. Años que siempre conversa como conversa lindo es más. ¿Quién? Doña Teresa. Pues, mi compadre, que está solo. ¿Quién? Doña Teresa, que conversa bien, le dijo. Cállese, porque lo estoy escuchando a la otra, está borracha al otro lado. Conversa bien en guaraní. Saludos para él, un abrazo fuerte. Nomás ya se callata, mi hermana Marta, que están en San Jaime, la Frontera, le deseo un feliz año también, que cumpla bien y que vaya esta noche a bailar.
Sí, estoy bien, gracias a Dios acá. Mira. Pero qué lindo, doña Teresa, que tenga feliz año, que siempre sea como esa guaranicera y le pegue un grito. Le está escuchando. Cortoité nomás, vio que cuando estaba le pegó un zapucay y Cortoité, para mí que se rentó y se... Y también para mi hijo José, acá que estamos escuchando también. Para José Ireneo, bueno, en especial para todos ustedes, para su familia, para todos, que pasen lindo, con un buen chamamé. Bueno, doña Teresa, ahora otro rato van a estar los muchachos, los mensajeros, chavos, van a estar musicando también acá, así que... Bueno, Ana. Van a estar con acordeón, guitarra. Porque si no, cuando te encuentro te voy a tironear en la oreja porque nunca me pasan chamame. Pero que no, si le dedicamos la vez que está escuchando la reta borracha, que no escucha, pues tan pega. Bueno, chau. Abrazo, Palina, abrazo a la distancia. Chau. Eso, vaya a contarse. Ahí está, los mensajeros del chamamé. Vamos con esa música, vamos. Mario. Aquí me pongo a cantar debajo de este espinillo, a ver si puedo escapar del asta de este novillo. Si este novillo me mata, no me entierren en Camposanto, entiérreme en Campos Verdes, donde cruzan los ganados, y arriba de mi sepultura pónganme un letrero colorado para que digan algún andante, aquí había muerto este desgraciado. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte.
rancho viejo y desflecao, que en mis tiempos de tropero soportaste el aguacero, hecho carpa en mi por cicatrices y puntazos que le dejaron de paso la marca de algún facón. Por cada tajo que ostenta es una herida que resta el cuerpo de este varón. Está con C acá, mi compañero. 26 minutitos a la de 19, ya tenemos la presencia del señor Antonio Taibo, director musical de los Mensajeros del Chamamé, también integrante de la formación musical Héroe de Malvina, que en un ratito más, luego del Correo Rural, nos va a estar hablando un poquito de esta formación musical que se va a presentar mediante este mes, el día 17 de enero, en el Festival Mayor, allá por los Pagos de Corrientes Capital. Así que en un instante más vamos a tener la presencia, ya tenemos la presencia de él, ya vamos a tener un poquito más de información, Así que bueno, Sotelito, ¿tenemos saludito por ahí? Sí, tengo un audio acá. Ajá. Ajá. Para todos mis chicos, que en la estancia El Potreador. Soy Claudia. Muy bien, a la gente de la estancia del Potreador, para la señora que le está dedicando para su marido, que se porta bien, por eso le dedica, ¿viste? Porque si se porta medio mal, no le dedica pronto nada, ¿viste? No, olvídate. Olvídate que no le está por dedicar nada, ¿viste? Porque así es cuando se enojan, ¿viste? Pues es que el gentecito, Antonio, ¿te cojo? Doña Antonio, sí. Don Antonio, sí, señor. Sí, tenemos la presencia de don Antonio Taibo acá, por supuesto. En este caso va a estar, él va a estar en el escenario, Osvaldo Sosa Cordero, en el Festival de Corrientes. Ahora no va a estar también comentando cuántos años tiene el festival, porque es muy importante, Tony, que esta gente, estos hombres que tienen el sello de hace muchísimos años, que tienen un sello muy importante en la jerga musical, en este caso del chamamé, que vengan y tienen mucho conocimiento de esos grandes festivales, porque ellos fueron y siguen siendo parte de esos grandes festivales, de esos grandes escenarios muy importantes que tiene nuestro festival, en este caso acá en Corrientes. Tanto como en Corrientes, tanto como en Burucuyá, después también en el Festival del Cachencho, ahí en Federal también son hombres que son parte de esos festivales, porque son hombres que muchísimos años pusieron de pie a esos grandes festivales, así que fueron y siguen siendo figuras de esos grandes festivales. Por eso que cuando ellos nos vienen a visitar, para nosotros es un placer, es un halago de que vengan y comenten a la audiencia lo que es esos festivales, porque por ahí a veces a nosotros nos está faltando un poco de conocimiento. Nosotros somos acá nomás la vuelta, por ahí no tenemos tantos conocimientos. Yo capaz que si me viene a tocar en el escenario Osvaldo Sosa Cordero, capaz me caigo para atrás y por ahí tiene un telón nomás, capaz me veo carrilla. Y es muy importante, termina ¿viste? en el suelo. Boca arriba, ¿no? Pata para arriba, ahí Cañima, el integrante ahí ya está hasta mañana Buenos Aires. Y es muy lindo, ¿viste? Es muy lindo porque ¿tenemos el correo rural enseguida? Sí. Tenemos después del correo rural, le vamos a dar la bienvenida a don Antonio Taibo, propietario de los Mensajeros del Chamamé, esta gran formación que tiene muchísimos años, como le decíamos, de trayectoria. Y Curuzucuatía es cuna de muy grandes chamameceros, muchos músicos muy importantes que llevaron el chamamé a distintos lugares de nuestra región, de nuestra patria. Así que mientras que vamos a un chamamé, ¿tiene algún mensajito, Tony? Vamos al chamamé. Vamos al chamamé y después vamos a correr. Deje de mirar el teléfono, Duarte, deje de hacerse el importante. Pero a mí es que mira le importa a usted.
Lo único que falta es que tenga que prohibir. Pero el chip está para esa mujer. ¿Cómo se hace cuenta que cada uno está prohibiendo ahí? Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña necesita para cliente campo a arrendar entre 1.000 y 1.500 hectáreas, norte de Entre Ríos o sur de Corrientes. Teléfono 345-625-1811. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo Patria. Correo Rural. La señora Grisenda Valenzuela desea comunicarse con familiares o amistades del señor Benito Pérez. Por favor, comunicarse al 48 89 54 43. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Horacio Rodríguez Egaña necesita para cliente campo a arrendar entre 1.000 y 1.500 hectáreas, norte de Entre Ríos o sur de Corrientes. Teléfono 345-625-1811. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente.
Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta. Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 9910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:36 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 80%. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Poeta curuzucuateño Edgar Emilio Estigarribia, van estas notas sentidas recordando aquel momento que te alejaste de tu pueblo amado por otro sur para ofrendarle la gloria pura de algún laurel y no volviste a ver tu gente. El Padre Eterno te recogió. A tus recuerdos dedico este humilde chamamé. Dejaré en sus notas como un lamento sentido el llanto con que he querido descargar mi sentimiento y no olvido aquel momento que te marchaste para siempre y dejando a Corrientes todo lo mejor de vos, gran poeta del Guarán.
por los caminos del chamamé. LT25 Radio Guaraní. Este sábado 11 de enero continuamos los festejos en el mes aniversario de Pista Rincón Criollo. Te presentamos otro sensacional bailantazo con 5 bandas en vivo. Siga con toda la cumbia chaqueña, Los Secuaces. Así. Los del Monte. Arriba, arriba. Los Pinchos de la Cumbia. ¡Oh! El Matador y Salsa Mami. Y te hago mía. Y viene a festejar su cumpleaños a Rincón Criollo y a Cambacita de la Cumbia con un show imperdible. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo, sábado 11 de enero. La fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 8108 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774-636354 o al 3774-430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salari, colocación, reparación
reparación de silenciadores, fabricación de tramo de escape, limpieza de catalizador tapado, cambio de juntas múltiple, todo tipo de reparación de múltiples, adaptaciones a cualquier tipo de escapes de cualquier línea de vehículo, atendido por sus propios dueños, ubicados en Barrio 53 Vivienda, calle 2, Casa 23. Horario de atención de lunes a jueves de 8 horas a 13 horas y de 15:30 a 21 horas. Los días viernes y sábados a partir de 8 horas de corridos hasta las 20:30. Pedí tu presupuesto o turno al 3774 44 15 16. Escapes Alari, tu mejor solución al mejor precio y al instante. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle Maestro, Barrio Centenario, Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos, realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el Centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al Centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Caballos, lo que se dice caballos, confieso que he visto alguno. Desde el Pangaré al Lobuno, supe andar en más de uno por estos campos de Dios. Muy buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Vamos a comentar un poco sobre los sentidos, diciendo que el caballo ha desarrollado un alto grado de percepción que le permite captar estímulos muy sutiles más allá de las capacidades del hombre. Su principal reacción al miedo a ser cazado por un depredador es de alguna manera el principio organizador de su comportamiento y de su biología. Los órganos de los sentidos utilizan, también como en nosotros, el sistema nervioso como un gran canal de comunicación. El sistema nervioso central, ¿no es cierto?, es el que intermedia entre el individuo y los estímulos que recibes del ambiente. El sistema nervioso central del caballo está compuesto por un encéfalo dentro de la caja craneana y la médula espinal dentro de la columna vertebral. Esto, ¿no es cierto?, muy en forma resumida. Este sistema es pequeño en relación al tamaño corporal del caballo y presenta algunas características particulares. Por ejemplo, tienen una débil conexión entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Lo que ve por un ojo resulta ser algo nuevo cuando lo ve por el otro, es decir, no hay comunicación entre ellos. Alta capacidad sensitiva, especialmente la percepción táctil y una gran habilidad neuromotora, lo que le brinda la capacidad de huida que ha mantenido al caballo vivo con tanto éxito en la tierra. La capacidad de aprendizaje y memoria desarrollado que le permiten recordar sensaciones buenas o malas, ya hemos hablado algo nosotros, ¿no es cierto?, sobre experiencias positivas y negativas, sobre todo ante ciertos estímulos provocados por nosotros o por el ambiente. El caballo se comunica utilizando sus 5 sentidos a través de gestos y posturas corporales, incluyendo también algunas expresiones con sonido. Su capacidad de captar movimientos
que le den información sobre el entorno es muy sutil. Por ello es capaz de captar los micromovimientos que hacemos con nuestro cuerpo y especialmente con nuestro rostro de manera automática o inconsciente. Los puntos centrales de información, tanto para la escala del dolor como para todas las expresiones emocionales en el rostro del caballo, son las orejas, la zona por encima de los ojos, los músculos faciales y los hollares. Queda, ¿no es cierto?, para estudios posteriores unir cada uno de estos gestos con emociones específicas, ya que el estudio determinó que los mismos o similares gestos son usados para situaciones diferentes. Por ejemplo, uno muy conocido es el gesto de Flemen, el de curvar y levantar el labio superior como un reflejo al oler la hormona de una yegua en celo, y se observa también en algunas expresiones de dolor y en otros contextos aparentemente sin relación específica. Con base en este estudio original se creó luego una escala para determinar el grado de dolor de los caballos a partir de sus expresiones detectadas en el rostro, desarrollando incluso una aplicación que ayuda a determinar si el caballo tiene dolor con base en la descodificación de las imágenes que recibe, y varios estudios han determinado su validez y utilidad para el manejo adecuado y el bienestar de los caballos. Esto es todo por hoy. Les deseamos que tengan un buen sábado, un feliz domingo, y los esperamos como siempre con las tranqueras abiertas para compartir con nuestro amigo los caballos. Y por cabales, si alguno te puso precio por dar valor a las cosas, noble caballo argentino, nadie sabe cuánto vales. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Y así continuamos con el programa Por los Caminos del Chamamé. Esta propuesta, por supuesto, en este sábado espectacular, cuando pasaron 52 minutos de la hora 19, por supuesto, estamos tranquilos. Acá estamos con la visita de don Antonio Taibo, acordeonista y director, por supuesto, compositor de todito, los mensajeros del chamamé. Pero en este caso le vamos a tener esta gran visita para que nos comente de lo que se viene en el Festival de Corrientes, ahora el 2025, ahí en ese escenario que tienen, creo que 9-10 noches. Ahora ya le vamos a estar preguntando a él nos va a estar comentando lo que se viene en el escenario Osvaldo Sosa Cordero, en ese festival que tenemos los correntinos, amigos, los chamameceros, porque hay que acatar y hay que aclarar que acá que el chamamé le parió Corriente, el chamamé hijo de Corriente, así que y por ahí a veces no nos damos cuenta que tenemos cosas importantes nosotros acá en Corriente, y a veces no nos damos cuenta que estamos dejando escapar nuestro hijo pródigo, que es el chamamé en este caso, chamigo. Así que muy contento en esta tarde espectacular, con esta visita espectacular que tenemos acá en la radio, en la LT25, en la 970 del dial, y en este programa Por los Caminos del Chamamé, mientras que estamos compartiendo acá un yacayún tranquilo, un mate con miel, y le pusimos burro, así que el todito tiene... No, ese no. Don Antonio Taibo, buenas tardes, chamigo, un placer enorme estar en nuestro querido programa Por los Caminos del Chamamé. Buenas tardes, amigo, el placer es mío y gracias por la invitación. La verdad que me siento muy contento, como siempre, en esta casa, ¿no es cierto? Sí, señor, porque ustedes son parte de esta casa que ya está por cumplir, ya vamos por los 54 años de existencia, así que, por supuesto, son parte de esta casa, de lo que es la LT25 Radio Guaraní, la 970 del dial, y en este paraje chamamé, como nosotros le llamamos acá, este programa loquito que tenemos yo y el Antoñito Duarte, que ya vamos por los
4 años, amigo. Qué placer y bienvenido, don Antonio, para comentarnos de lo que se viene en Corrientes Capital en este 2025, ese festival que tenemos los correntinos ahí en Corrientes Capital. Bueno, sí, mirá, yo te voy a comentar la actuación nuestra que vamos a tener con los Héroes de Malvinas, donde yo estoy como director. La verdad que tuve la suerte, ¿no?, y el privilegio de decir como director, porque anteriormente el director era Escobar y bueno, por cosas del destino, la verdad que Dios lo llevó con él, seguramente que quería un músico y lo llevó. Como tanto, ¿no? Sí, esa pandemia de mierda que hubo, bueno, llevó varios amigos. Llevó tantos seres humanos, ¿no? Y en este caso también le llevó a él. Claro, sí, bueno, él era el director de los Héroes de Malvinas, y claro, me quedé ahora como reemplazante, ¿no?, del director que fue... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, los Héroes de Malvinas, te comento así, que nació acá en Curuzú-Cuatiá, un 19 de agosto del 2019. Qué lindo, ¿no? Sí. Nació en Curuzú-Cuatiá también los Héroes de Malvinas. Sí, nació a través de una reunión de los veteranos de Malvinas. Estuvimos reunidos en un domicilio acá de unos amigos, sí, veteranos de Malvinas. Y bueno, y qué mejor, ¿no es cierto?, hablando así, qué bueno llevar, ¿no es cierto?, defender lo que es Malvinas, ¿no?, sobre el escenario, homenajear a los héroes de Malvinas que están allí cuidando nuestra Malvinas. Que quedaron de centinela, ¿no? Exactamente, de centinela. En las y bueno, yo le llevé la actitud, ¿no es cierto?, al director de provincial que está en Corrientes, ¿no? Ajá. Más o menos cómo queríamos hacer. Y el tipo me aceptó, así que hasta hoy hace 7 años que estamos al frente del grupo, ¿no es cierto? 7 años, muy importante. Sí, y los 7 años nos dio la posibilidad, todos los años nos dio la posibilidad la directora de Cultura y el gobierno de la provincia de estar sobre el escenario. Muy importante. A través, ¿no es cierto?, del director, digamos, de los Héroes de Malvinas. Exactamente. En ese escenario que lleva por nombre Osvaldo Sosa. Cordero. Sí, señor. Un escenario muy importante que tiene nuestra querida capital de Corrientes, y ese festival que tenemos, que son... ¿Cuántas noches son, bueno, don del Antonio? 17 al 26. Del 7 al 26. No, del 17 al 26. Sí. Tenemos 9 noches. 9 noches, claro. 9 noches. Ustedes están el 17. El 17 justito en la apertura del festival. Exacto, todos los años hacemos la apertura. La apertura del festival. Qué lindo, sí, qué lindo. Años, sí. Donde alberga muchísima gente, ¿no? Muchísimos visitantes que tiene ese festival tan grande y tan importante que tiene. Y por la época también, la época de los turistas que hay también. Sí, señor. Son todos chamarceros, así que... Mucha gente. Y aparte que no solo en el festival... en Corrientes ahí por la zona también, los pueblos vecinos, ¿no?, que hacen el Puente Pessoa, después está el Sombrero, después está allí Laguna Totora. Laguna Totora, exactamente, San Cosme, son raíces, o sea, son gajos de ese gran festival también. Claro. Exactamente, tienen bailantas muy importantes, festivales muy importantes ahí, a la vera nomás de Corrientes Capital, ¿no? Porque sí, hay muchísimos. Corrientes siempre hay muchos festivales importantes, todo el año hay festivales importantes. Todo el año, ¿no? Todo el año, sí, todo el año. Y Curuzú-Cuatiá siempre está en algún festival, siempre algún chamamecero curuzú-cuateño siempre está representando allá en esos festivales, ¿no? Sí, distintos lugares, festivales están los curuzú-cuateños, así que no, siempre hay un semillero, ¿no?, que siempre está, no solo acá en Argentina, también en países como México y algunos otros lugares, ¿no? Acá Seba González, que está por allá, es uno de nuestros compañeros acá de musiquero. Compatriota. Claro, que está anteriormente en coordinador de cultura acá de Curuzú. Y ahora se va Julián Molina. Así, se va Julián Molina ahora a fin de mes, o ya no sé si no se fue. No, creo que ahora a fin de este mes se va Julián Molina. Es muy importante, van probando la suerte, ellos son jóvenes, tienen que probar suerte, ¿no? Busca su futuro el día de mañana. Sí, y buenos artistas, así que buenos músicos, así que van a buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes, y es lindo porque siempre un representante curuzú-cuateño que ande por ahí llevando la música y representando acá
a Corrientes, a este lugar, Curuzú Cuatiá. Lo importante es ir a mostrar lo que saben, ¿no? Por distintos lugares, porque tiene que mostrar lo que saben. Y yo sé que Curuzú hay señores músicos de hace muchos años. Sí, y sigue habiendo, ¿no? Siguen estando grandes artistas. Y semillero también, hay un semillero también, buenísimo. Fíjate lo que es en este caso, en este estilo, don Pelusa Cantero, ¿no? Que de todos los estilos tiene Curuzú Cuatiá, además un semillero tremendo. Sí, la verdad que sí, muchas veces uno no quiere mencionar, vete así, quiénes son, porque no quiero que se ofendan. Yo creo que es un semillero buenísimo. Semillero buenísimo, y son que te vienen golpeando el talón y la espalda, pidiendo un lugarcito para... Y es lindo porque entonces el chamamé, nuestra cultura, nuestra música no va a morir jamás, ¿no? No va a morir mientras que están las raíces, no van a morir jamás. No van a morir. Porque viste que uno ya llegando a cierta edad ya va quedando medio viejón, y ya hay que darle paso a las nuevas generaciones, que por ahí vienen músicos muy buenos también, acordeonistas muy buenos. Bueno, son 2 generaciones que están arriba, así que ya. 2 generaciones, ¿no? Hay que tratar nomás contenerse con lo que sabe, ¿no? Y darle para adelante y mantener lo que es esta cultura linda. Volviendo a los héroes de Malvinas, don Antonio Taibo, en este caso muy importante porque fueron parte de nuestra defensa. Ustedes fueron que estaban al frente allá defendiendo a nuestra querida nación, a nosotros que nos estaban defendiendo allá en el 82, allá en Malvinas. Y bueno, y de ahí, fíjate lo que pasó en la época cuando ustedes estaban en esto, pasó 42 años. Sí. 42 años. Sí. Que ustedes estaban allá en Malvinas, cuando fueron llamados a defender la patria, ¿no? Exactamente. Y qué lindo, porque esto se trata con mucho respeto, con mucha delicadeza, ¿no? Claro. Porque fueron que defendieron la soberanía, fueron los que defendieron nuestra patria, y bueno, y nosotros lo que a veces hacemos, por la parte disciplinaria, como que se le llaman, tuvieron que dar un paso al costado, pero no le pusieron el corazón, el alma allá en la tierra, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por eso muchas veces hay gente que ellos están todavía con ese corazón abierto, ¿no? Sí, señor. Porque hay familias que quedaron allá con esa herida abierta. Y siempre hay que recordar con mucho respeto, porque hay familias que están escuchando un montón de cosas. Sí. En este caso, nosotros, el grupo Héroes de Malvinas... Hijos de padres de familiares muy cercanos, acá en Curuzú también. Sí, en todos lados. Hay centinelas que están que quedaron para siempre, centinelas para siempre en esa tierra. Por ende, son cosas muy delicadas que se trata con mucho respeto, con mucho valor. Exactamente. Y en el caso nuestro, de los Héroes de Malvinas, lo que hacemos es llevar la causa a Malvinas y malvinizar, ¿no es cierto?, sobre el escenario, lo que nosotros hacemos, ¿no? Muy importante. A eso es lo que yo quería ir, don Antonio, que fíjate lo que es, porque ustedes tienen un nombre muy importante, Héroes de Malvinas, que esté en un escenario pulsando los instrumentos y llamándose, por supuesto, los Héroes de Malvinas. Perfecto. Es una cosa muy importante. Totalmente de acuerdo. Y vos sabés que los Héroes de Malvinas es un conjunto musical que está nacido en Corrientes capital, en Curuzú Cuatiá, Corrientes, pero único en el mundo. Es único en el mundo. ¿Vos leíste el texto? Sí, señor, yo estoy leyendo. Y cuando usted me pasó, sostenido, entré y me puse a leer. Sostenido por la Dirección de Cultura de la provincia de Corrientes y el gobierno de la provincia de Corrientes. Así están los Héroes de Malvinas. Sí, señor. Y es único en el mundo, así que es muy, muy importante. Fíjese que usted, en este caso... Yo soy como los mensajeros, director de los Héroes de Malvinas. Sí, lo que pasa, te comento algo también. Sí. Te quiero dejar aclarado esto. Sí. Que todos los integrantes de los Héroes de Malvinas tienen su conjunto. Todos integrantes. El acordeonista está con Palacio.
El guitarrista está con otro grupo musical que están grabando todos los años, el otro también, así que todos tenemos nuestro grupo musical, pero sí, lo que hacemos es... Cuando se trata de los héroes de Malvinas, ahí está el grupo ese. Exactamente, eso acuerdo llevamos, o sea que ese respeto, y así como dijimos, tratamos de organizarnos de esa forma. Y va por el sexto año, séptimo año que van a estar en el escenario Osvaldo Sosa Cordero. Si Dios quiera. Muy importante, si Dios quiere. muy importante. Sí. Qué lindo, así que vamos a un tema musical. Por ahí, operador, le vamos a pedir un tema de acá del maestro Antonio Taibo, por ahí, que me suele gustar porque ya le he escuchado de muy jovencito, siempre me gustaba el chamamé. Y por ahí está un tema que lleva por título Juan Yacaré. No sé en qué trabajo está. No, la verdad que no recuerdo. Juan Yacaré, creo que no recuerdo en qué año grabamos, en qué disco está grabado también. ¿Con qué título? Con qué título, la verdad que está grabado, pero no recuerdo. Y bueno, a lo mejor sea algún otro tema. Sí. Igual algún otro tema que esté grabado por los mensajeros del chamamé. Sí. Vamos a la música. Tahuada tenía un montado allá por Alcaraz segundo, y no hubo otro en el mundo para hacer sonar el freno, y no hacía ningún ruido cuando traía un ajeno, recodiciado en María Grande por toda la paisanada, y no lo podía vender por ser de marca borrada. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Y así continuamos con nuestro programa por los caminos del chamamé, en este caso con la visita espectacular de don Antonio Taibo, por supuesto, cuando pasaron 19 minutos de la hora 20, por supuesto, por los caminos del chamamé. Vamos a saludarle también de paso a don Rubén Víctor Rodríguez, que está escuchando el programa, a don Antonio Calgaro, para Itatí Perichón también, que es parte de acá de la radio, familia de la radio, por supuesto, también, que tiene su programa, a doña Itatí Perichón, vaya nuestro saludo desde acá del programa, que estamos con la visita de don Antonio Taibo. No sé si trajiste tu acordeón. ¿Trajiste tu acordeón? No sé qué es eso. Porque capaz, mirá,
Oh, si vos grillo de la noche, ¿eh? ¡Eso! Si vos me decís, bueno, Serenata de grillo sobre aquel callejón, ¿eh? Qué lindo, chamigo. Un placer enorme de estar con tu visita, don Antonio Taibo, de comentar esto de lo que se viene para en este escenario don Osvaldo Sosa Cordero en Capital, de Corriente, y por supuesto con los héroes de Malvinas. Sí, la verdad que en esta oportunidad vamos a estar, si Dios quiere, sí, los héroes de Malvinas. Los mensajeros no van a estar este año. ¿Viste? No, el año pasado estuvo, los mensajeros chavales. No, el año antes ya no está. El año anterior sí. Pero bueno, pero el año que viene puede ser, si Dios quiere. Sí, señor. Sí, si Dios quiere. Hay muchísimos grupos que están, porque son 9 noches, pero hay infinidades de conjuntos, ¿no? Sí, bueno, hay mucho que no se conoce también. Sí. Y bueno, hay autoridad nueva también en la parte cultural, digamos que hay, no sé si conocen o no conocen, pero viste que cambió todo el presidente, ya no está, hay otras señoras. Hay otro. Sí. Así que pero músico curuzucuateño en este caso, o sea, va con los héroes de Malvinas. En este caso no están otros músicos curuzucuateños, ¿no? No, la verdad que yo he visto la grilla que va a estar esa noche en la grilla donde estamos nosotros. Sí, señor. Juancito Buenaga que va a estar. Está el maestro, está el cultor. Sí. Está el maestro Juancito Buenaga. Sí. Sí, he visto. En esa grilla he visto. Sí, he visto. Las otras grillas no he visto todavía, la verdad que no tuve el gusto de ver. Pero muy importante porque va a estar un músico curuzucuateño. Además, te quiero decir que te va con los héroes de Malvinas, que nacieron acá en Curuzucuatía también, así que... Sí, por supuesto que sí, por eso te digo, los héroes de Malvinas nació acá en Curuzucuatía, o sea, viene a ser el músico curuzucuateño también. Sí, por supuesto que señor, sí, claro, el día de mañana, porque va cambiando también, porque de principio los integrantes no fueron de acá, uno fue de Santiago del Estero, Víctor Ocampo, y otro fue de Corrientes, después de Salada, y de Empedrado también había, así que de toda la provincia, ¿no? Tratamos de unirnos y bueno, y algunos que ya se retiran del grupo o por cualquier otra causa, ¿no? Lo que tiene el chamamé, ¿no? Une tantas cosas importantes. Es importantísimo, se conocen muchas cosas. El chamamé, los instrumentos. Bueno, por algo le dicen cultura. Cultura, exactamente. Con ese encierra un montón de cosas que capaz que para mi capacidad tampoco intelectual que tengo no me alcanzo de divisar exactamente. Una cosa muy grande, porque hablando de cultura entran muchas cosas ahí. Muchas cosas. Sí, totalmente. Muchas cosas. Ahora, ¿cuántos años, si más o menos tienes que acordarte, más o menos, Antonio, cuántos años tocaste en el festival que tiene Entre Ríos, ese festival muy importante, el Cachencho Federal? Mirá, yo te decía Cachencho, sinceramente el Cachencho no fue. Yo en Cachencho no estuve. Ah, ¿no estuviste en ese festival? No estuve en el festival, no tuve la suerte de estar en el festival. Pero tampoco no pierdo la esperanza, ¿no? No, por supuesto, obviamente, no. De estar, pero sí, estuve en los otros festivales, por ejemplo, de Entre Ríos, la zona de Entre Ríos. Festival del Tronero. Sí, algunos otros festivales importantes también de Entre Ríos. Muy importante. Que estuvimos también, sí. Que tiene el norte de Entre Ríos, ¿no? Claro, hay festivales también por todos lados Entre Ríos. Así que está el Cordero, después está el Festival de Doma también, de allí, que ahora se está desarrollando, ¿no es cierto?, en Diamante. Sí. Todas las zonas son un festival importante, igual que Federal. Federal también es importantísimo. Federal, ¿no? Sí. Federal, un festival también que tiene... sí, son años. Son años, exactamente. Años de existencia. Totalmente, sí. Sí, señor. ¿Por ahí el señor operador encontró el tema? Mira. La resistencia de sus caderas nos muestra el culo. ¿Algo de los héroes de Malvinas tiene grabado o no? ¿Tiene grabado algo acá de los héroes de Malvinas o no? ¿No? No hay. Bueno. No. Vamos a otro tema por los mensajeros del chamamé. Sí. ¡Vamos nomás! ¡Eso!
de vuelta de una farra de aquellas que no se emparran, con un dolor de cabeza y con la boca reseca, solo soñaba con agua, mas la desgracia no duda que al llegar junto a una chacra, Dios me mandó de regalo un verde y frondoso árbol, bien cargada en naranja, ligero, casi corriendo, me prendí por el frutal, pero a la primer mordida sentí el amargo de la vida, maldita naranja jai. De 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Este sábado 11 de enero vamos los festejos en el mes aniversario de Pista Rincón Criollo. Te presentamos otro sensacional bailantazo con 5 bandas en vivo. Siga con toda la cumbia chaqueña, Los Secuaces. Los del Monte. Arriba, arriba. Los Pinchos de la Cumbia. El Matador y Salsa Mami. Y te hago mía. Y viene a festejar su cumpleaños a Rincón Criollo y a Cambacita de la Cumbia con un show imperdible. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entrada, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo, sábado 11 de enero. La fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetis. Vení a conocernos y llevarte la calidad en el supermercado Ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 8108 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar. Y claro,
Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774-636354 o al 3774-430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general, sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salari, colocación, reparación de silenciadores, fabricación de tramo de escape, limpieza de catalizador tapado, cambio de juntas múltiple, todo tipo de reparación de múltiples, adaptaciones a cualquier tipo de escapes de cualquier línea de vehículo, atendido por sus propios dueños, ubicados en Barrio 53 Vivienda, calle 2, Casa 23. Horario de atención de lunes a jueves de 8 horas a 13 horas y de 15:30 a 21 horas. Los días viernes y sábados a partir de 8 horas de corridos hasta las 20:30. Pedí tu presupuesto o turno al 3774 44 15 16. Escapes Alari, tu mejor solución al mejor precio y al instante. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle Maestro, Barrio Centenario. Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos. Realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el Centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al Centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Por los caminos del chamamé de 18 a 21 horas. Y así continuamos junto a todos ustedes, junto a esta maravillosa audiencia, cuando han pasado 24 minutitos de la hora 20 en nuestra localidad. Y también le hacemos la invitación. Se invita a todos los promeseros devotos de San Antonio María para el día viernes 17 de enero en el domicilio de familia Alonso, paraje Sarandí. Se invita a la misa a partir de las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario junto a todos los invitados. Invita, coordina Martín Miño. Así que para el próximo viernes 17 de enero en el domicilio de familia Alonso, paraje Sarandí,
se invita a la misa a partir de las 19:30, rezo de Santo Rosario junto a todos los fieles invitados también y devotos de San Antonio María. Quedan todos invitados. Organiza, coordina Martín Miño y familia. A ver qué me dice por acá. A ver, mensajito, audios. Hola. Pásame la aplicación de la Radio Guaraní. ¿Cómo estás? Ah, ¿estás queriendo escuchar la aplicación Vos tenés que estar red tú en que ver, Mateo. Canal YouTube La Guaraní. Y ahí automáticamente nos sigue la transmisión. Ahí le vamos a pasar al amigo ahí que parece que tiene una radio escucha y no le está funcionando. Quiere que le apliquen, dijo. Ahí le estamos aplicando, mirá. Exactamente, che. Para la gente también del Galpón Ramos Generales, para Joaquín, para José, para Dani también trabajando. Un saludo grande para todos ustedes. Y para la gente Supermercado Turco 2. Gracias, Alberto. Un saludo para vos, para tu gente. Para la gente de la fiambrería ahí. Un saludo grande, che. Para la gente de Supermercado. El Turco 2, Martín Fierro 880 de Curuzucuatiá, Corriente, che. Para el Piti Conaló también de consignataria San Jorge, que está de vacaciones, anda por los pagos de Brasil. Las playas de Florianópolis. Desnudo ahí en... Exactamente. Onda. Buena onda. Ahí anda el Piti, mirá. Está hecho un carioca ahí junto... Está con los ananá y sidra adentro, ¿viste? Cargado de daiquiri y caipiriña. A ver por acá. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos mi amistad. Suerte para la tropilla de Cristian Jacob, que anduvieron una noche muy bien en la zona de Diamante. Otro también festival importante que tiene la provincia hermana de Entre Ríos. También se está realizando un importante festival como todos los años, como es Diamante, la capital de Entre Ríos, la jineteada, que año tras año también tiene esa fiesta muy importante, más o menos en los meses de enero también, junto a Jesús María también, otro festival importantísimo que tiene nuestra querida nación, la República Argentina, precisamente Córdoba, Argentina, que después también, luego de eso se viene Cosquín también, que una vez siempre hay chamameceros también que representan al chamamé, al patrimonio de la humanidad, también en ese festival grande que tiene la provincia de Córdoba, como es el Cosquín, Un saludo grande también para ellos. Para la gente, mis amigos de la economía, también trabajando en el supermercado chino, ahí está el amigo Elvio trabajando en la parte de carnicería, bollería, venta de milanesa de ternero, milanesa de carne, milanesa de pollo, corte de primera calidad, costilla, falda, mucho más, chorizo artesanal, carnicería de la economía, en el supermercado chino Dr. Pozzi, Casi Castillo, Curuzucuatiá, Corrientes. No, yo no quiero, Marco Favotti. ¿Alguien sabe cómo está Sotelito? ¿Está vivo o no? Estoy cagado. No. Le va a querer aflojar el de pelote. Con una mano. Saludos también para el amigo Maciel allá en la tercera sección de Tierra Colorada. Un saludo grande para vos que me está escuchando. También me pedía el tema El Puestero Lobizón. Quería escuchar Don Maciel, che, no sé qué onda ahí, si está solo o si se quiere convertir en lobizón o qué, ¿viste? Así que ahora me queda la música en vivo del chamamé ahí, El Puestero Lobizón, che. Chaque. Chaque el chagüecho, chaque. Medio trambólico el perro. Chaque. Bueno, que empiece, che. El viento suena lamento por los pagos del San Jorge. Y dejamos el temita musical. Pues se cuenta que un paisano, puestero de la armonía, es séptimo hijo varón. Ojeroso, clinas largas, hasta solo suele hablar. Y no hay payé que le dentre de las viejas del lugar. Cuando se oye aullar los perros, ni bien cierra la oración, hay temor en los paisanos de los pagos del Sanjón, pues se cree que el puestero se convierte en lobizón.
por los caminos del chamamé de 18 a 21 horas. Ya abrió sus puertas en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774-490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito. Y te aseguro, tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774-43-52-87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes. Ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados. La mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Ferreira Automotores, venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 448187. Ferreira Automotores, su confianza es nuestro compromiso. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general. Limpieza de tapizados. Estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano.
Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzú.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de Baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzú, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, que es lo que es por... Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Metales Curuzú. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga.
Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Cuero de capibara con hebilla, marca sol. Tus ribetes de charol el uso los fue gastando. La vaina de mi cuchillo a tu cuerpo se afirmaba y a veces cobijaba el tirador de venado. Cinto que viste correr en tus bolsillos la plata o la carta de una ingrata que doblada la guardé. Hoy que ya viejo te veo y por el tiempo gastado en un armario guardado te tengo mi cinto, pues. Hay una que ustedes saben todos. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. ¿Cómo andás, amigo? A full estaba esto, a full. Bueno, vamos a ver qué dice por acá. Otro mensajito. 46 minutitos de la hora 20. Por acá, a ver. Hola, buenas tardes, Tony. Por las dudas. Ahí sonó. Ya le vamos a decir el temita musical, che. A ver. Un saludo grande para el amigo Julián Sárez también, que está en sintonía de la radio. ¿Cómo está mi viejo? ¿Todo bien? Saludos para vos, para tu familia, para el paisano Sosa. También, che. Tony, saludos. Recién me estoy en sintonía. Recién terminamos de trabajar. Acá escucho de guardia. Estamos sin luz todavía, che, guarda, avisar a la de Peche si pueden venir a arreglar la luz, che. ¡Guau! ¡Qué macana, che! Ñarosito los ñatiú, dice el amigo Edgar Maidana. Por acá también, saludos para vos, amigo Edgar. A ver. Angelito también ahí en sintonía de la radio. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Espectacular. El amigo Miguel Paz, también fanático del Hacho Sena, también está en sintonía. Saludos para vos, Miguelito. Ahí el pollero número 1 que tiene Curuzú Cuatiá, che. Y bueno, Antonio Taibo, che, un gusto para nosotros
por ahí de que hayas venido a este programa. Como siempre, sabemos tu predisposición para venir con nosotros, para venir a compartir un poquito siempre con nosotros, bueno, a comentar en este caso lo que es la formación Héroe de Malvinas, proyecto también que se viene en este 2025, y también por supuesto la parte de lo que es festival, que también estuviste comentando un poquito de lo que hemos escuchado. Así que bueno, los agradecidos somos nosotros que usted se haya hecho presente hoy y esté en este programa, ¿no es cierto? Sí, mira, Tony, la verdad que cambié de... ¿Cómo es? De operador, ¿no? Sí, cambiamos de... Locutor. De locución, sí. De locución. O sea, hace bien, ¿no? Pues el otro pasó al maquillaje, ¿no? Porque tiene que ir otro programa. Exactamente. Bueno, sí, la verdad que agradecido soy yo, porque la verdad que lindo es estas cosas de difundir, ¿no? Que salga al aire y que conozca la gente lo que estamos haciendo nosotros también, los músicos, ¿no? Muy importante. Bueno, te agradezco mucho por la oportunidad que me da y la invitación especial también y la atención que me dieron ahora. Estuvimos brindando recién, gracias por ese gesto tan importante que tienen ustedes para con los músicos y a lo mejor también para los amigos también cuando se hace presente acá, ¿no? Pero claro, sí, por supuesto. Lo que se perdió tu glosista, vos. El glosista se perdió gran parte de lo que viste, la compartida, viste. Bueno, la verdad que yo yo le pasé la invitación de Sotelo. Claro. Porque como él me dijo invitarlo a que venga a Franco. Bueno, y creo que estaba ocupado, no sé, se comprometió que iba a venir, pero al final salió con otro problema. Suele pasar eso. Suele pasar. Bueno, muchas gracias y también, si Dios quiere, el 17 vamos a estar en el festival. Voy a ser un poco reiterativo. Sí. El festival, si Dios quiere, en Corrientes. Ajá. Ojalá Dios quiera que tengamos la suerte de estar de las 23 en adelante en el programa, en el horario, digamos, de la televisión pública que televisa, para que nos vean nuestros amigos acá de Cruzú-Cuatiá y no acá de la zona, digamos, porque de Cruzú y Corrientes también, por supuesto. Exactamente. Antonio, ¿qué te iba a decir? También, bueno, para ese día, a lo mejor sería por ahí es mejor si por ahí hay algún streaming, ¿no es cierto?, de que se compartan la hora que van a estar. Entonces aprovechamos un momento y compartimos en las redes sociales, tanto sea estado de WhatsApp o canal de YouTube, para que la gente pueda por ahí seguir la transmisión. Justo en el lapso que van a estar actuando ustedes. Ojalá Dios quiera que sí, que tengamos la suerte, por eso te digo, que importante sería, ¿no? Exactamente. Porque buenísimo, entonces a la vez nos están viendo en vivo. Exactamente, sí. Bueno, así que bueno, Antonio, los privilegiados somos nosotros, así que nosotros muy contentos de que usted haya venido a este programa y haya compartido con nosotros. Así y bueno, estoy debiendo el encuentro. Esperemos que se repita. No, se va a repetir si Dios quiere, no hay ningún problema, porque yo soy un tipo que me gusta de estar compartiendo más en estos programas, ¿no es cierto?, que como es la AM970, que escuchan de muy lejos, ¿no es cierto? Eso es importante para un músico, que le estén escuchando y que saben lo que están haciendo, ¿no? Los músicos cruzucuateños. Y bueno, si Dios quiere, ya vamos a tener la suerte de estar compartiendo también musicalmente con el conjunto de los mensajeros del Chamamé, si Dios quiere. Vamos a estar acá en tu programa, así que ya vamos a estar anunciándote con anticipación. Bueno. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias a vos, Antonio, por venir, y esperemos en otra oportunidad también tu presencia en este programa. Continuamos entonces cuando han transcurrido 51 minutitos de la hora 20 acá en este programa radial Por los Caminos del Chamamé. Se invita a los profesores devotos de San Antonio María para el día viernes 17 de enero en el domicilio de familia Alonso, paraje Sarandí. Se invita a la misa a partir de las 19:30, rezo del Santo Rosario junto a todos los invitados y amigos. Invita y coordina Martín Niño. Próximo viernes 17 de enero, domicilio familia Alonso. Se invita a los promeseros y devotos de San Antonio María. Los esperamos a todos, amigos. La quincena, ay Franco, dijo el patrón. Rubén Víctor Rodríguez sonando en vivo. La estancia, voy en busca de mi guaina. ¿Tu barrio? Ya lo veo al almacén, a lo lejos en la distancia. Voy olfateando la aguada, como zorro a la majada, más sediento que una esponja.
De allí saldré bien picado, me llevará mi alazán. Y si me caigo en el suelo, él como buen compañero, que me levante, me va a esperar. Pórtese bien, pórtese bien. Quisiera estar contigo. Pero no con usted. Nunca, 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 nunca. Un saludo cordial para la gente de San Juan, como siempre sintonizándonos a través de la distancia, la gente también de la provincia de Buenos Aires, la gente de Río Gallego, la gente también de allá de Coyal, la gente de Río Grande, Tierra del Fuego, como siempre escuchándonos fin de semana tras fin de semana. Algunos nos escuchan a través del canal de YouTube, algunos nos escuchan a través de la aplicación, o simplemente... Este lucero que me guía, Ajá. y se llama chamamé, sí, cual si fuera un peregrino, me llevó por los caminos, los pueblos a recorrer. Ajá. Caminé toda Argentina, Camine. hasta la costa del mar. Ajá. Ríos, selvas y llanuras, desiertos, nieves, alturas, y llegué hasta Canadá. Bien al sur de mi país tenemos Tierra del Fuego, isla que tiene su encanto, por eso a ella mi canto, a sus paisajes y mis amigos. Antes de entrar a la misma, allí está Río Gallegos, Corciño y el Nene Sarabia. Nunca los voy a olvidar a estos buenos formoseños. En la ciudad de Río Grande, qué baile se supo armar. Con el Abel Montenegro, paisano curuzucuateño, copetudo por demás. También Roberto Chechuri en Tolwyn te va a esperar. Y desde Ushuaia a un Zapucay te anuncia que ya llegas. Y es el gaucho Tomás Moral. No se entiende por qué se reía la música de Rubén Rodríguez, che. Ah, loco el operador, che. ¿Escuchaste? 56 minutitos de la hora 20, che, y esta noche no te olvides. Pista del Rincón Criollo de Jorge Muñoz. Se viene con la música que tenga los del Monte y los Secuaces. Se viene también la música de Salsa Mami. Y quien viene a festejar su cumpleaños en Curuzucuatiá, la cambacita de la cumbia que se va a bailar con su pelo. Sí, más vale, pero no me van a juntar ni con cuchara ni con pala ancha, me van a juntar cuando me... ¿Salimos a bailar con la cambacita? Me abrazo por la cintura de la cambacita y de acá para allá en el tiburón acá. Bueno, Antonio, ¿está ahí ya se cuesta? ¿O está todavía por ahí? No se quiere, che. Quisiera estar contigo. Pues yo no. Escucha. Le recordamos también que para el próximo 8 de marzo también ya está probando los caballos el amigo Tomasito Álvarez en la zona. Mi suegro. Está probando los caballos, para la prueba de 60 días. Atención, muchachos.
Empiezan a domar, no antes que llegue la fecha y tienen todos matados los caballos. Encima los caballos, don Tomango ya se fue a verle todo ya, ¿no? Sí, pues ya está viendo todo. Ya, o sea, no, es que le van a cambiar el caballo tampoco. No. Porque ya conoció todos los caballos. Exactamente, bueno. ya tiene todo. ¿Sabes qué es lo que, si vamos al caso, vamos a lo que es don Tomango Álvarez, ¿no? Él aprendió mucho con Servicio Cuetre Anguirú. Con Centro Cuetre. Sí, con Centro Cuetre porque antes era un desastre, los montaba el toito matado, chamigo, pero él y Juan Federico Cuéquer, los caballos, chamigo, la logunita que tiene amansando Federico Cuéquer hace 4 años que está amansando, todavía no se puede amansar bien. ¿Qué tal, chico? Ya me escucha, Juan Federico. O sea, hay que escucha que no cuente nada nomás. No, que no diga nadie nada. Nadie dijo nada. Sabemos que esto es radio, pero generalmente no hay mucho que escucha. Ese sí que como dijo, no me conteste, dijo Ramón. Sí, otro que aprendió bien a andar a caballo, Ramón Cáceres también. También otro también que ya me envuelve, no sé si... Daniel Quiroga aprendió a andar bien a caballo. Está bien, Dani Quiroga aprendió a andar bien. Se juega acá. Ahora Joaquín no puede andar a caballo porque le hincan el sobaco con la punta al pie. Otro que le aprendió bien a andar a caballo, Martín Perichón también. Todo eso aprendieron con Centro Cuetre, viste que... Pues esa es la temática que nosotros tenemos todos los fines de semana de los audios, de pasar justamente para que la gente se vaya aprendiendo, ¿vio? Que escuche, porque... Lo que pasó con don Ismael Monzón, el papá... Eso es complicado. El papá de tío Beto, ese ya es complicado porque ese ya... Sí. Ese ya, la enseñanza, ya él ya se pasó ya. Se pasó un poquito. Porque nadie parece quebrado en la hililla, andando sobre una montada ya hecha, ¿no? Hembra, hecha ya. Sí. Por las barrancas del Miriñay. Del Miriñay, y apareció herido nos vamos. Che, el operador no está echando. Bueno, operador. Qué porquería que el operador Qué porquería que es, boludo. Se comió 2,5 kilos de mortadela. ¡Ya tengo otro! Quédate quieto, cacho Soxo. Che, gracias al operador, gracias a toda la gente que nos escuchan todos los sábados. Así que no se olviden la pista digo, allá la familia Alonso Miño, para el día viernes. Para el viernes 17 le invita para la Santa Misa y después, por supuesto, para el rezo del Santo Rosario, a partir de las 18 o 19:30 horas. 19:30. Igual, de todas maneras, sigan las redes sociales de Por los Caminos del Chamamé. Sí, señor. Y también en la página de YouTube y la página de Facebook también, que ahí vamos a estar anunciando esto. Hoy a partir de las 12 de la noche estamos en Pita Rincón Criollo, Los del Monte, así que a todas las chicas que por ahí quieren sacar fotos con nosotros. Con nuestro timbaletero, por ejemplo, medio como la virome por ahí de gordo. Porque hemos venido, porque venimos, aquí estamos después de otro hermoso programa, como venimos hasta el fin de semana que viene. Vamos, chao operador. Chao. Hasta el sábado que viene. ¡Vaya Cotase! ¡Venga de fuego! Y volver a aclarar. No importa que no amanezca, si de noche se anda mejor. Y más antes de aclarar, se pone más lindo el trago. Eso les puedo asegurar, porque muy bien lo he vivido allá en mi pueblo querido. Y es cosa de no olvidar. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte.